We're gonna hang out. Gonna watch a movie. Gonna take some pictures. I'm gonna pay you. Las películas sobre crímenes de la vida real han dejado una huella en la historia del cine. Son aclamadas por su capacidad para crear tensión y miedo en el espectador. That's not a knife. This is a knife. Pero no todas son iguales, tienen su propio estilo y enfoque. Perturbadoras e inquietantes, exploran los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y lo que puede llevar a alguien a cometer actos atroces. Es para muchos nuestra caja de Pandora. Esto es Galaxia Tops. Prepara tu teléfono para marcar al 911, porque aquí te traemos el top 10 de las películas inspiradas en monstruos reales. Número 10. My Friend Dahmer. La ciudad de Milwaukee no estaba preparada para los crímenes que salieron a la luz en 1991. Asesinatos, canibalismo, violación, necrofilia y desmembramiento. De toda clase de aberraciones serían testigos los tribunales de esa ciudad. Intentó alegar que sufría de locura, pero el jurado no se dejó engañar. Estaba legalmente cuerdo para ir a prisión. Debía beber y emborracharse para poder cometer sus más oscuros deseos, lo que implicaba que él era consciente de que lo que él deseaba hacer estaba mal, muy mal. Pero el colmo llegaría cuando ya en la cárcel tomó la decisión de bautizarse para convertirse en fiel creyente, argumentando que el demonio lo había poseído. La película cuenta la historia de Jeffrey Dahmer, apodado como el carnicero de Milwaukee. Se centra en cómo su vida familiar disfuncional y su aislamiento social lo llevaron a cometer sus crímenes. Número 9. Psycho. La película cuenta la historia de Norman Bates, un hombre solitario que se dirige a un motel junto con su controladora madre. La trama gira en torno al misterio detrás de las desapariciones misteriosas que ocurren en el motel, y está dirigida por Alfred Hitchcock. La obra es interesante porque ofrece una visión única del perfil psicológico de un asesino en serie y muestra cómo Norman Bates fue influenciado por el dominio de su madre y cómo esto lo llevó a desarrollar múltiples personalidades. Esta película fue inspirada en Edward Theodore Jean, un profanador de tumbas y asesino en serie de Wisconsin, en la ciudad de Plainfield. En 1957, las autoridades lo descubrieron, y con ello, varios trofeos que este criminal elaboró con los huesos y la piel de los cadáveres exhumados, desde tazones de cráneos humanos hasta un cinturón hecho de pezones humanos, entre muchos otros objetos siniestros que fabricó este sádico criminal al quitar y curtir las pieles de sus víctimas. Pero a este asesino sí se le declaró como no imputable, por lo que fue confinado en un hospital psiquiátrico donde murió a sus 77 años. Número 8. La Masacre de Texas. La Masacre de Texas es una película de terror clásica que se estrenó en 1974. La trama sigue a un grupo de jóvenes que se encuentran con una familia caníbal en Texas. La película es conocida por su violencia gráfica y su capacidad para crear tensión a través del uso del sonido y la música. El personaje principal, Leatherface, es uno de los villanos más icónicos del cine de terror. Esta película fue una de las más icónicas y populares en su tiempo. Es, además, una de muchas obras que fueron inspiradas en el criminal Edward Jean. Este despiadado asesino elaboró máscaras con los rostros de sus víctimas, tapizó sus muebles con la piel y tenía bajo su dominio una gran cantidad de calaveras, de las cuales usó algunas como implementos de cocina. Fue descubierto tras la desaparición de una mujer que luego encontraron en su casa, colgada de los tobillos, decapitada y diseccionada, siendo en aquel entonces una de las historias más macabras de asesinatos en los Estados Unidos. Los hombres no son los únicos que pueden llegar a desarrollar impulsos asesinos. Quédate con nosotros para que conozcas una de las películas inspiradas en una mujer asesina. Número 7. La huérfana.
maltrato infantil, sectas satánicas, torturas, canibalismo. Una pareja de la República Checa sería testigo de un hecho espeluznante en el año 2007 y serían los que denunciarían el incidente. Bárbara Skrulova, de 33 años, quien se hacía pasar por una niña de 13 años, padecía una enfermedad glandular de la que quiso beneficiarse para cometer sus atroces crímenes. Daba la apariencia de una niña inocente, pero detrás llevaba un pasado oscuro y siniestro. Pertenecía a una secta llamada, según ella, el Movimiento Grial, y se excusó en esta para acabar con una familia, pero aún más importante, terminar con la infancia de dos pequeños inocentes. La huérfana es una película que se estrenó en 2009. La trama sigue a una pareja que adopta a una niña huérfana llamada Esther. A medida que la familia comienza a conocer mejor a Esther, se percatan de que hay algo extraño en ella. La película es conocida por su sorprendente giro argumental y su capacidad para mantener al espectador en tensión hasta el final. La huérfana utiliza más el suspenso psicológico para crear miedo. Su inteligencia y astucia es clave para manipular a los demás personajes, cualidades que no se escapan de la criminal real en la que fue inspirada esta obra. Número 6. Zodíaco. Homicidios, narcisismo y mensajes encriptados, características que diferenciarían a este criminal de muchos otros e inspiraría así, como a películas, a otros criminales que intentarían imitarlo. Múltiples asesinatos azotarían a la bahía de San Francisco y conmocionarían a toda la nación. Este criminal se autodenominó el asesino del Zodíaco. 37 personas serían las posibles víctimas de este astuto y meticuloso asesino, siendo reconocido como uno de los casos que han supuesto mayor reto a los investigadores criminales. La película Zodíaco está basada en el caso del asesino en serie conocido como el Zodíaco, quien aterrorizó a la ciudad de San Francisco durante los años 60 y 70. La película sigue la investigación del caso por parte de un grupo de detectives y periodistas que quieren descubrir la identidad del asesino. La película es una obra maestra del género policial, con una trama bien construida y un reparto excepcional. Número 5. Ted Bundy. Feminicidio, torturas, violación y descuartizamientos que se extendían por Vermont, Washington, Oregon, Utah, Idaho, Colorado y Florida. Theodore Robert Cowell solía hacerse el débil frente a sus víctimas. Era una estrategia que había perfeccionado para sus fines criminales. Se dio a conocer, entonces, como un violador serial necrófilo y asesino múltiple. La película Ted Bundy está basada en la vida de este famoso asesino en serie, quien fue responsable de al menos 30 muertes en los años 70. La película sigue su vida desde su juventud hasta su ejecución en la silla eléctrica. La obra es una mirada escalofriante a la mente de un asesino en serie, con una actuación impresionante por parte de Zac Efron como Ted Bundy. Tomaremos una pequeña pausa para recordarte que si te está gustando el contenido, suscríbete a este canal, dale a la campanita y pulgar arriba para que sigas disfrutando de mucho contenido como este. Número 4. Hannibal Lecter. Con una infancia inhumana y fría, creció Robert Maussley, hasta que los servicios sociales le quitaron la custodia a sus padres, pero ya era muy tarde. Un asesino a veces nace y otras veces se hace, según confesiones del mismo Robert, quien luego fue apodado como Hannibal, The Cannibal. Su padre lo habría violado cuando era un pequeño niño. A sus 21 años iniciaría su cacería, estrangulando a John Farrell después de confesarle a Hannibal que había abusado de varios niños de los que le mostró fotografías. Yo solo he sido una amenaza para violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales, confesó Maudsley. Pero la frialdad con la que asesinaba hizo que las autoridades lo mantuvieran en confinamiento, en el sótano de la prisión de Wakefield, en una celda hecha de cristal antibalas. La película Hannibal Lecter es una obra maestra del cine de terror y suspenso, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Anthony Hopkins, Julianne Moore y Gary Oldman. Esta película es la secuela de la famosa película El silencio de los inocentes. Número 3. From Hell.
mutilaciones y la extirpación de órganos eran los crímenes que cometió Jack el Destripador en el año 1888. La mayor parte de sus víctimas fueron prostitutas, infundiendo terror en las calles británicas a finales del siglo XIX. La película From Hell se centra en los asesinatos de Jack el Destripador, un asesino en serie que aterrorizó a Londres. La película sigue al inspector Frederick Aberline mientras investiga los crímenes y trata de descubrir la identidad del criminal. La película presenta una visión oscura y siniestra de los crímenes, mostrando cómo Aberline se adentra cada vez más en el submundo oscuro de Londres para encontrar al asesino. Número 2. Henry, el retrato de un asesino. Did you really kill your mama? Yes, I did. Una mezcla de crueldad, humillación y abusos y un ambiente familiar tóxico fueron los que formaron la mente de Henry Lee Lucas, quien luego se encontraría con Otis Toole, quien había sufrido una infancia tal vez más traumática que el anterior. A Otis, su hermana mayor le habría obligado a prostituirse a la corta edad de 6 años. Henry es una película de 1986 dirigida por John McNaughton, que cuenta la historia de Henry Lee Lucas, un asesino en serie estadounidense. La película sigue a Henry mientras comete varios asesinatos junto con su amigo Otis Toole. La trama está llena de violencia explícita y escenas gráficas de los crímenes cometidos por Henry. Número 1. Monster. La cazadora de hombres y la mujer araña serían uno de los apodos con los que identificaban a Aileen Wuornos, una asesina en serie que acabó con la vida de varios hombres bajo el argumento de hacerlo en defensa propia. Trabajaba como prostituta y asesinaba a quien se atrevía a agredirla, sin vacilar, con una pistola calibre 22. Monster es una película del 2003 dirigida por Patty Jenkins, que cuenta la historia de Aileen Wuornos, una prostituta que se convierte en asesina en serie. Charlize Theron interpreta a Wuornos, quien es retratada como una mujer desesperada y traumatizada por su pasado. La película muestra cómo Wuornos comienza a matar a sus clientes masculinos después de ser violada y golpeada por uno de ellos. A medida que avanza la trama, se ve como Wuornos se va hundiendo cada vez más en su locura, hasta que finalmente es capturada y condenada a muerte. Tras ser condenada a pena de muerte por inyección letal, estas fueron sus últimas palabras: estaré en el cielo mientras todos ustedes se pudren en el infierno. Yo sé que fui violada y ustedes no son más que basura. ¿Condenan a muerte a una mujer que fue violada? Suscríbete a este canal si tu película favorita está en esta lista. Y si no, suscríbete también. Dale a la campanita para que no te pierdas de más videos como este.